Bien, amigos, estamos el día de hoy aquí en el programa Agenda Ciudadana Municipal y Parlamentaria del canal digital Agencia de Noticias Lima. Tenemos una gran entrevista con el señor Víctor Hugo Carhuanco, quien dirige una de las asociaciones nacionales del Ejército y las instituciones militares del Perú. Don Víctor, su presentación. Bien, soy el actual presidente de la Asociación Nacional de Licenciados del Ejército Peruano, Sargento Segundo Fernando Lores Tenazoa, Anglicet. Soy el Sargento Primero Ejército del Perú, licenciado Carhuanco Taipe Vitorraula. Don Víctor, en los últimos momentos de la política hemos visto que hay un gran protagonismo en los últimos años de las asociaciones de licenciados, de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ustedes están viendo la coyuntura política del Perú? Bien, quiero recalcar o aclarar, los licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú somos el personal de tropa servicio militar que solo realiza 2 años, que es el servicio militar antiguamente obligatorio y hoy voluntario. Con lo que respecta a su pregunta de cómo vemos la coyuntura política, yo creo que en estos momentos estamos muy cerca a la violencia nacional como los años pasados, ¿no? En las décadas de los 80, los 90, que pasó a una violencia y tuvimos 2 grandes grupos senderistas, ¿no? Que era el MRTA y Sendero Luminoso, producto justamente del desorden social. Y creo que en estos momentos estamos acercándonos a una violencia política nacional, porque ya se ve el desorden social, como vemos marchas y contramarchas, plantones, la cantidad de partidos políticos que han aparecido. Prácticamente ya no hay una seriedad política, ¿no? Entonces todo eso para nosotros sí es preocupante, pero también hemos asumido nosotros una responsabilidad política. Seguramente que en el 2026 vamos a ver muchos licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, de repente ya congresistas, porque en estos momentos hay muchos que ya se han perfilado como candidatos, porque están ejerciendo su derecho ciudadano, ¿no? El elegir y ser elegidos. Entonces, bueno, a todo esto, a temprana edad nosotros brindamos nuestra juventud, muchas veces la vida al servicio de la patria, y en esta oportunidad seguramente que lo estamos haciendo, pero ya asumiendo una responsabilidad política. Bien, justamente decíamos nosotros, hay un gran protagonismo de parte de la asociación de licenciados, de las asociaciones, de las Fuerzas Armadas, y ustedes son necesarios para que una opinión sobre el tema de la seguridad nacional y ciudadana que tiene el país. ¿Cómo ven el tema de la seguridad ciudadana? ¿Qué pueden aportar? ¿Qué pueden orientar en este tema? Y la seguridad ciudadana es netamente labor o responsabilidad de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene una escuela de oficiales donde se forman oficiales, ¿no? Para que puedan desarrollar todo el control interno. También tienen una escuela técnica de suboficiales. Es toda una institución que debe recaer la responsabilidad en ellos. Se escucha también a la población y autoridades que salgan las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas están entrenados, preparados para la defensa nacional, mejor dicho, para una guerra. Entonces, no sería dable la participación de las Fuerzas Armadas, porque de lo contrario estaríamos pisoteando a nuestras fuerzas policiales. Ahora, todo esto tampoco es que haya más policías o se creen más penales
o 50.000 leyes. No, este es un tema de Estado que prácticamente va a recaer en la educación. Pero todos también hemos visto, somos testigos de que nuestra educación ha caído. Por lo tanto, el resultado es una sociedad en desorden. Entonces, nosotros, los dirigentes de las asociaciones de licenciados de las Fuerzas Armadas, también conversamos en nuestras reuniones y ese es nuestro expresar. No es sacar a las Fuerzas Armadas para poder pisotear a nuestra Policía Nacional, que es su función guardar el orden interno. Yo creo que acá nuestras autoridades no están con ese sentido patriótico, ese pensamiento nacionalista, sino que están como grupos de poder, pero en lo negativo. Ese es el resultado de nuestra sociedad en estos momentos, que todo el mundo o todos los políticos son más delincuentes que los otros. Pareciera que se están turnando grupos de poder en cosas negativas y en contra del país. Quiero decir, prácticamente son antipatriotas. Bien, usted enfocó muy bien hace rato conversando de que las Fuerzas Armadas están preparados para la guerra. No sería justo, por ejemplo, que ante un problema muy común, señalaba usted que de repente uno va a ir a disolver, a menguar un tema de un conflicto de seguridad, porque las Fuerzas Armadas están preparadas como para tirar como una bomba, algo así, nos explicaron. ¿No? ¿Cómo lo señala usted eso? Antes me explico esa parte. El trato de la sociedad civil es totalmente diferente al trato en una acción de armas, que es una guerra. Nuestra Policía Nacional, por eso le decía que se prepara en una escuela de oficiales, en una escuela técnica, donde ellos van a aprender, se van a capacitar para poder darle el trato adecuado a nuestra sociedad. Por eso también existe la escuela militar, la escuela técnica de suboficiales para los militares, pero todos ellos desarrollándose en el tema de la guerra externa. Si nosotros a simple vista como ciudadanos vemos a un policía en la calle, tiene una pistola o un revólver, pero a un militar lo vas a ver con un armamento de largo alcance. Entonces, lógicamente, la policía, cuando hace uso de su armamento, es casi disuasivo. Cuando las Fuerzas Armadas usan su armamento, pues es recontra mortal. Yo lo comparo esto como que alguien diga, pues hoy mata una mosca y uno agarra una matamosca. Pero en el otro caso sería, aviéntale una granada a la mosca. Entonces, es un desastre la reacción que pueda tener, porque no es adecuado para el orden ciudadano. Con esto no estoy diciendo de que los militares no tengan capacidad. Claro que la tienen, por eso existe una escuela de oficiales. Y las Fuerzas Armadas tienen todas las instancias y las especialidades para asumir responsabilidades políticas. Por eso existe, inclusive antes había un CAEM, ¿no? Hoy creo que es CAEM nada más. Pero entonces, más o menos eso es comparando a como una persona común y corriente, como un ciudadano, para que se pueda entender. Bien, don Víctor, yo creo que ese es un tema muy nuevo, muy controversial, pero muy necesario para tratar la seguridad en el país. ¿Ustedes están dispuestos como asociación de licenciados a participar también de todas maneras en temas de la agenda de seguridad ciudadana, como asociación de licenciados? Como asociaciones de licenciados de las Fuerzas Armadas, los objetivos, ¿no?, los fines de las asociaciones es netamente reivindicativo, ya que hemos tenido acción durante nuestra historia en los años 80, durante la pacificación nacional contra Sendero y el MRTA, en las guerras del 78, 81, 95, con el Ecuador,
ante eso justamente las asociaciones en busca de su reivindicación han pasado muchos años y hasta el día de hoy siguen reclamando, siguen pidiendo esa justicia, esa deuda de la reivindicación con ellos. Entonces, vemos también la desidia de nuestros gobernantes, por eso ha motivado de que los licenciados de las Fuerzas Armadas hoy en día asuman su responsabilidad política. Por eso que a ellos se les escuchaba muchas veces diciendo no política, pero sin embargo todo se resuelve en el área político. Entonces los licenciados de las Fuerzas Armadas a los 17 años empuñaron un fusil y militarmente participaron en el país durante la pacificación y durante la guerra. Hoy día, ante el desorden, ante la desidia, ante la corrupción, ante la criminalidad, los licenciados de las Fuerzas Armadas han asumido su responsabilidad política. Por eso que esta vez vamos a empuñar este pensamiento político para poder participar y poder decidir también nosotros. Si lo hemos hecho a la edad de 18 años, con mucha más razón lo vamos a hacer ahora. Interesante la actitud y opinión que tienen ustedes. ¿Y cuáles son las perspectivas de esa participación política en esta coyuntura, don Víctor? ¿Hay partidos políticos? ¿Cómo ven ustedes la actitud de los partidos? ¿Están recogiendo la participación de los licenciados? ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? Los licenciados de las Fuerzas Armadas ya han iniciado su recorrido político, muchos de ellos intentando construir una organización política. Algunos de ellos han logrado ya conformar un partido político y están dentro de los partidos políticos asumiendo una responsabilidad, y por eso le decía que seguramente en estas elecciones vamos a ver a muchos hermanos de armas, licenciados de las Fuerzas Armadas, participando, ¿no?, como candidatos, precandidatos al Congreso, a la Presidencia de la República. Claro que también es la oportunidad en que el sector de licenciados de las Fuerzas Armadas, también no todo es perfección, también hay malos elementos, pero eso ya se ve en el caminar, en el tiempo de las gestiones, en nuestras constantes luchas. Ya ellos podrán calificar, podrán evaluar y podrán separar, como dicen, la paja del trigo. Bien, agradecemos de ustedes su participación en esta entrevista. Digamos, ¿hay una recomendación, si hay una actividad que en estos días lo hacen los licenciados del Perú? Bueno, los licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú nos dirigimos a la sociedad, a los ciudadanos, a los compatriotas, de que deben asumir su responsabilidad política y deben organizarse, porque todas estas condiciones que se han dado para que haya este desorden ha sido producto de que nos han metido a la cabeza de que no nos metamos en política, porque lo político es cochino, es corrupto. No, la política no es cochina. Cochina o corrupto son las personas que están ejerciendo mal la política. Entonces, por lo tanto, la ciudadanía tiene una gran responsabilidad para que nuestro país en el 2026 dé un giro y volteemos la página a toda esta tragedia o este accidente histórico que nos está sucediendo en nuestro país. Una vez más, la sociedad debe mínimamente organizarse justamente con las víctimas, los perjudicados. Ellos son los responsables que ahora de forma organizada deben poner los representantes adecuados en el gobierno este 2026. Y también decirles de que ya esos partidos o políticos que ya han estado en el gobierno, ya han tenido una gestión y todos seguramente vamos a coincidir que esa gestión de esos políticos, el resultado es, vivimos hoy un desorden social, prácticamente un cáncer que está destrozando nuestro país. Entonces
ya no debemos elegir ni darle espacio, no darle tribuna a esos políticos que ya han ejercido. Aquí no hay ni izquierda, acá no hay ni derecha, sino son grupos que se están peleando por los recursos, están viendo de cómo desmantelan el país. Entonces la pelota está en los patriotas, la pelota está en los nacionalistas, de corazón, de conciencia, y vamos para adelante, organicémonos. Bien, muchas gracias amigos, ha sido una entrevista con el sargento Víctor Raúl Caraguán, con el ejército peruano. Bien, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.